Ok. Aceptar. Daniela, ¿lo tendrá en el computador de Iván? Que yo soy muy montadora, yo soy una persona que necesita ayuda. Hola, Paola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Bien, gracias a Dios. Bueno, Buenas vamos a noches, hacer una Paola. oración. Vamos a hacer una oración y vamos a empezar con nuestro estudio bíblico de primerazo. ¿Listo? Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por esta oportunidad que nos das tan bonita de venir delante de tu presencia, Señor, con este grupo, con este curso de amistad con Dios. Gracias porque nos permites en medio de la semana dedicar un tiempo para el estudio de la palabra, para aprender, para capacitarnos. Gracias, mi Padre Celestial, por la vida de cada uno de los que están ya conectados en esta clase de introducción a la consejería. Gracias por sus vidas, por sus familias, por sus momentos en que disponen esta horita, estas 2 horitas para aprender, por ese lugar que tienen allí en casa donde ellos se conectan a dedicar este tiempo al aprendizaje. Gracias por la vida de cada uno. Gracias también por sus emociones, sus sentimientos que son procesadas a través de las cosas que escuchamos en esta clase. Así que, mi Señor, nos ponemos delante de tu presencia, rogándote, Señor, que si hay alguna necesidad en casa, que si alguno está pasando por alguna situación difícil, seas tú trayéndole, Señor, respuesta y sanidad. En la medida que vemos este curso y en la medida que trabajamos los temas con los aconsejados, con las cosas que tenemos que ver, pues nos damos cuenta que necesitamos de ti, de tu ayuda. Así que coloco este tiempo delante de tu presencia, Señor. Hemos estado trabajando y estudiando el libro de Job y tenemos enseñanzas muy lindas y ejemplos muy lindos en la vida de Eliú, Señor. Así que queremos pedirte que tú nos enseñes a ser cada día mejor, mejor persona, mejor hijo, mejor cristiano, mejor consejero, Señor, en la medida que tú nos vayas afirmando nuestro llamado. Presento este tiempo delante de tu presencia y te doy muchas gracias por la oportunidad que tenemos de abrir, Señor, estas pantallas y aprender. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Apareció un ángel, apareció Amador. Qué bueno verte, Amador. Buenas noches, profe. Igualmente, qué bueno ver. Bueno, juicioso con la tarea ahí. Sí, señora, aquí está. Bien, listo, listo. Entonces, vamos con Daniela y Daniela nos vas a mostrar el ejemplo de Job. ¿Qué pasó con Job, con Eliú? Cuéntanos qué pasó con esta vida de nuestro amigo Eliú. ¿Qué aprendiste? Pues, digamos, la primera pregunta era, ¿quién era Job? Ajá, Entonces yo coloqué que Job era un hombre recto, intachable y justo que honra a Dios, que pues eso aparece en el capítulo 1. Eliú era un hombre que le empezó a aconsejar de maneras que quizás sus otros amigos no le daban consejos. Según la primera partecita, pero es que solo respondo la primera o también la segunda. no, la primera. ¿Quién era Ah, Job? bueno, Ok, quién era Job? Era un hombre recto, intachable y justo que honraba a Dios. ok, muy bien, gracias. La segunda pregunta, Margot. Bueno, le aparece un nuevo amigo a Hot, ¿sí? Bueno, yo averigüé. Eliú Busita, descendiente de Bus y último sobrino de Abraham. Chévere. Ujú. Eliú era profeta. Ajá, Bueno, dice que Eliú, o sea, él esperó que los tres amigos de Hot hablaran todos, ¿sí? Lo que le quisieron decir a Eliú. Él cayó porque pues él era el más joven y él respetaba a los de la edad. O sea, porque dice que él no habló nada hasta que los amigos de Job terminaron de hablar. ajá. Entonces, pero él de todas formas se puso bravo con Job, se airó, porque dice que Job solo se justificaba de su inocencia.
Ujú, pero en sí, Eliú fue buen consejero para Job, le dio buenos consejos. ujú, Él no lo juzgó ni nada como lo juzgaron los otros tres amigos, pero sí se enojó con Job de todas formas. ujú. Pero, ¿qué hizo Eliú? La siguiente pregunta entonces. Bueno, Eliú, es que yo, ¿cómo es? ¿Qué? La 32:11. Ajá. Pues ahí dice que el 32:11 dice que Eliú escuchó todas las razones de los amigos de Ujú, Job y que ujú. él cayó, porque él en Ok. su sabiduría, porque él tenía sabiduría, Ajá. en su Entonces, sabiduría, ajá. Sigue, sigue. en su sabiduría le escuchó. ¿Y qué? Dice que Eliú, las razones de los amigos de edad. Y Está que bien. tenía, 32:11 es que he escuchado vuestros argumentos, dice Eliú. exacto, sí, los 32:11. He argumentos escuchado. de los amigos de Job. Ajá, ajá. Sí, Listo. escuchó todos y también dice que tuvo paciencia. Ajá. Paciencia. Listo. Listo, Margot. Gracias. Querida Adrianita, en 32:12. Bueno, aquí noté que él prestó mucha atención a lo que decía los amigos de Job y asimismo Job. Entonces nosotros podemos utilizar esa técnica, escuchar, prestar atención a lo que nos dice pues esa persona que está necesitada de algún consejo o al menos de una escucha, porque no siempre es dar un consejo, sino poner atención, escuchar y esperar a que él mismo también a veces pueda darse la misma respuesta, por así decirlo, él mismo. Podemos decir ahí también que le entendió, no solo que le escuchó, sino que entendió perfectamente lo que Job le estaba diciendo. Gracias, Adriana. No sé si Amador puedes decirme el 33:6 al 7 que entendiste, que hizo el Liu, el siguiente, 33:6 al 7. 33, 6 al 7. Uy. Ah, yo escribí, dice, Eliú quiere que Job esté cómodo y dispuesto a escuchar. Pues Ujú, yo creo que nos está indicando que debemos, en el momento de aconsejar a una persona, debemos tratar de que esa persona esté cómoda con el consejero y esté dispuesto como a escuchar nuestras razones para que él pueda tal vez mejorar, eh, ¿cómo le digo yo? Pueda mejorar su actitud hacia el problema que está pasando. ujú. Le dio seguridad, le dio seguridad, dice el verso, he aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro yo fui también formado. Eliud le dice a Job, también soy un ser humano y tengo problemas, así que yo te entiendo, yo te doy seguridad. Yo también tengo luchas, yo también tengo dificultades. Entonces es importante darle seguridad al aconsejado. Alguien que haya leído Job 33:12. Paulita, Job 33:12. ¿Qué hizo Eliú? Bueno, 33:12. Eliú le hizo, mm, yo anoté que le hizo ver en qué estaba equivocado. O sea, le quiso mostrar a Job cuál era su error. Eso era lo que él quiso hacer, Ujú. como que hacerlo entrar en razón. Hacerlo entrar en razón, lo confrontó. Le dijo, mira, estás en esta y en esta y en esta condición. Lo hizo entrar en razón, lo confrontó. He aquí que en esto nos has hablado justamente. Yo te responderé en mayor, que mayor es Dios que el hombre. Confrontar a Job fue lo que él hizo, es señalar sus fallas. Le dijo sus fallas, se lo dijo con amor. Diferente a los otros amigos que tal vez le dijeron en qué estaba fallando, pero lo dijeron con juicio, con justicia y con enojo. Job 33:33 dice, y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. ¿Qué puede significar esto, Daniela? Job 33:3.
En pocas palabras, a saber escuchar. O sea, ya no, el 32:11 es saber escuchar. Y el 33:33 es ayudarlo a saber escuchar. Ujú. Saber escuchar es poder enseñarle, porque dice el verso, y te enseñaré sabiduría, y te enseñaré sabiduría. Entonces le enseñó, le mostró cómo podría él entender la situación que estaba viviendo. Y el último, que es tan bonito, el capítulo 34, Liu dirigió, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Lida, ¿puedes hablar? Que te acabo de Sí, oír. sí, señora. En- Acá tengo que es el 34, ¿cierto? Que se sí, llevó, como la técnica sería un poco como la persuasión, ajá, trató de persuadirlo y por medio un poco de, como de la argumentación lógica, era, es lo que anoté, pues imprimí la hojita, pero no tengo ajá. aquí la Biblia, pero Tranquila. sé que puse que en el 34 persuasión y argumentación lógica. Ok. Quiere decir que dirigió la atención de Job hacia Dios. Vamos a pensar, vamos a enfocarnos, vamos a ir allí al centro. Entonces, este estudio bíblico muy lindo. Entonces, para resumir, en el 32:11 podemos decir que Eliú escuchó atentamente a Job, escuchó sus argumentos. Entonces, cuando el consejero escucha al aconsejado, tendrá la oportunidad de expresar sus sentimientos, lo que estaba diciendo ahorita Amador, lo cual le ayudará a sentirse mejor. Tenemos que escuchar a las personas sus necesidades para respirar y sentirnos un poquito mejor. El consejero tendrá información valiosa que pueda ayudar en el proceso de consejería. El escuchar atentamente a la otra persona, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo te llamas tú? Se me olvidó el nombre de Adriana, la Adriana. profe. Sí, que tú dijiste que vea eso, Margot, que le escuchó perfectamente. El consejero tendrá información de todo lo que está pasando. O sea, Job escuchó a todos los argumentos de los otros amigos. Y ahí Eliud se quedó escuchando y viendo el panorama, se quedó callado. Pero después Eliud escuchó a Job. Entonces, y acá en el verso 32:12 podemos decir que Eliú entendió perfectamente el corazón de Job. Dice, os he prestado atención y aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Si realmente queremos entender a la otra persona, debo ponerme en los zapatos de ella. Eliud entendió a Job. Eliud sabía qué estaba pasando con Job. En el 33:6 al 7 podemos decir que Eliud le dio seguridad a Job. ¿Por qué? Porque Eliud le dice a Job, también soy un ser humano y tengo problemas. O sea, Eliud también tiene problemas. Los consejeros también tenemos problemas. Los aconsejados nos están mostrando un problema y nosotros tenemos problemas también. Es importante darle seguridad al aconsejado. Tenemos que darle firmeza, lo dijo Amador, haciéndole sentir que él es amado y que es aceptado, aun cuando tenga problemas y hubiese pecado. Entonces es muy importante darle seguridad a nuestro aconsejado. Eliú confrontó a Job, le habló con amor, le habló palabras de afirmación a su vida y dijo, he aquí que en esto nos has hablado justamente, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Está afirmándole la grandeza de Dios. Confrontar es señalar las fallas, los pecados, los malentendidos y las actitudes pecaminosas. La responsabilidad del consejero es señalar esas cosas sin juzgar al aconsejado. Lo confrontó, pero no lo señaló. Lo confrontó es decirle la verdad con amor. Entendemos que Eliud era un amigo de Job muy, muy sabio, muy maduro en lo que estaba haciendo. Y en el siguiente, que es 33:33, el que acabamos de ver, dice, enséñame, oye tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Eliud le enseñó a Job. En algunas oportunidades, compartir verdades que el aconsejado necesita escuchar es importante en este proceso. Sin embargo, Eliud es amigo de Job. Pero ¿qué pasa? Job es mayor, Job es un hombre sabio, Job es un hombre entendido. Sin embargo, Eliud, cosas para enseñarle a Job, porque Job estaba
entenebrecido, no veía claramente sus circunstancias, su situación. Sin embargo, Eliud tenía palabras para enseñarle a Job. Y vamos a tener muchas veces personas a nuestro cargo, aconsejados a nuestro cargo, que vamos a tener, aunque sepan más que nosotros, vamos a tener la bendición de poderles enseñar. Y el último es el 34. Entonces escribí que Eliud ayudó a Job a dirigir su atención a Dios, a volver su mirada a Dios. Estamos hablando de un hombre que estaba centrado en Dios, de un hombre que era conocedor de Dios, sabía quién era Dios, pero por una circunstancia tan complicada en su vida se desvió su mirada. Entonces es importante notar que esto sucedió al final del proceso de consejería después de que Eliud escuchó y estableció una relación amistosa con Job, después de haberlo aconsejado, ayudado. Listo, Margot, dime. Pastora, yo encontré en algo que Eliú lo preparó a Job para el encuentro con el Señor. Ajá. Sí, lo hizo y es muy lindo porque lo hizo recapacitar. Acuérdense que Job tenía una relación con Dios, tenía una relación íntima con Dios y por todos los sucesos él estaba confundido en este momento. Entonces Eliud viene y nuevamente le dice, pues recuerda tu origen, recuerda de dónde vienes, recuerda a quién amas, recuerda a quién sirves. Entonces aprendemos de Eliud que Eliud fue el consejero que dio todos estos componentes tan bonitos en la vida de Job. Entonces, este consejero lo escuchó, lo entendió, le dio seguridad, le dio confrontación, le habló con palabra de verdad, le enseñó, pero en el último momento dirigió la atención de Job a acercarse a Dios, como dice Margot, a preparar su encuentro con el Señor. Entonces, esto es nuestro estudio bíblico. Lindo. ¿Algo que me quieran aportar de este estudio bíblico, queridas, queridos? ¿Súper? ¿Les gustó? Sí, Margot, dime. Pues yo digo que Job nos deja una gran enseñanza, porque a pesar de todo lo que él sufrió, él siempre confió en Dios, tuvo la fe en Dios. Él nunca renegó ni nada, o sea, nos da, porque nosotros como pues, él era como nosotros, pero nosotros sentimos, o sea, tenemos una crisis y ya como que decimos, pero Dios, ¿por qué esto? O sea, sí, como que nos Alejamos. desviamos de la fe que le tenemos a Dios. Así es. Así es, Margot, es así. Amador, dime. Bueno, profe, pues yo quiero aportar ahí algo que de todas maneras, pues de pronto nosotros no hemos tenido una situación tan difícil como la de Job, pero de pronto en algunos casos hemos tenido situaciones difíciles donde tal vez hemos como perdido la confianza en Dios, hemos perdido la fe, hemos, tal vez lo hemos dicho, que Dios ya no nos quiere, que Dios ya se apartó de nosotros. Y ahí es cuando juega un papel importante el consejo, el consejo sabio. En este caso, el de Liu fue muy esencial porque le hizo ver a Job que Dios estaba con él, que lo que él estaba viviendo era algo pasajero, a pesar de que eh, Eliú se lo dijo al final, ¿no? Pero, pero el consejo oportuno ayuda mucho. Lo digo con causa y razón. Está bien. Muchas gracias, Amador, y es así, tal cual lo estás diciendo. Mi querida Lida. Sí, profesora, pues como en comparación al estudio anterior, el que teníamos la semana pasada, donde veíamos que a pesar de que también eran amigos, ellos entraron fue en prejuicio. Uno ve en Eliú una sabiduría, un hombre sabio y como un hombre ejemplar para la consejería, porque tiene como todas las técnicas que se deben tener, esa escucha activa, esa confrontación, pero también como el no mostrar esa superioridad, sino esa igualdad. Entonces, en la medida que hacía el estudio, decía,
pues ese sería como el ideal de la consejería, ¿no? De llegar uno a ser un consejero como lo fue Eliú. Y lo que tú decías ahorita, que al final la reflexión más grande es la mirada hacia Dios, en la que se debe llevar al aconsejado siempre frente a cualquier problema o cualquier situación que presente. Así es, Lida, muchas gracias. Volver la mirada a Dios, lo más importante. Y por aquí veo a Andrea, pues veo a Andrea, veo el techo, ya le vi los ojitos. Cuéntame, por favor, sobre el estudio bíblico del ejemplo de Job. Buenas noches. Pues es que yo leía que por ejemplo, cuando leía el capítulo 34, Ajá. que igual después de todo lo que le pasó a Job, pues el Señor le devolvió todo y se lo multiplicó, ¿sí? Entonces yo tengo como, por decirlo así, como un dicho que dice que el que siembra cosecha, ¿sí? Y él nunca cosechó envidia ni se fue en contra de Dios porque él siempre confió en Dios, ¿sí? Pues que siempre como nosotros tenemos en algún momento como el cansancio, dice, pero ¿qué ha pasado que Dios no me respondió? Pero igual nunca lo desechó. Entonces yo comprendía, o yo decía cuando leía, yo coloqué ahí que el que siembra cosecha. O sea, si uno cosecha en buena tierra y cosecha en algo que todo es bueno, pues uno lo que va a recibir todo, también de parte de los demás es eso. Porque yo leía que Job tenía muchos amigos y muchas personas que lo querían y lo admiraban, ¿no? Entonces, no solamente las personas que fueron a ayudarlo, sus amigos, a que se acercaron, pero entonces yo creo que él construyó también alrededor de, a pesar de que era una persona muy poderosa o muy rica, nunca discriminó a la gente ni la desvalorizó, sino siempre, o sea, lo que yo entendía era que a todo el mundo le daba algo o lo atendía, ¿no? Es así, es así. Es la parte, estamos hablando que Job es el aconsejado y el consejero es Eliú. Entonces, a pesar de todas las circunstancias y lo que dijo Amador, me encantó porque la situación de Job es tan densa, tan pesada, tan dura que nosotros pues no hemos vivido una condición, aunque la situación es difícil. Pero cuando tú estás trabajando con, gracias Andrea, cuando tú estás trabajando con un aconsejado te das cuenta de una circunstancia. Lo de Job es muy pesado, pero cuando tú vas al aconsejado, la situación que está viviendo en ese momento es muy pesada, muy pesada, muy dura, muy fuerte. Y puede ser, en este caso, nuestro aconsejado es una persona que caminó con Dios, que vio a Dios, que servía a Dios, que creía en Dios. Y el mismo enemigo, el mismo Satanás, viene a destruir su vida. Entonces son situaciones muy difíciles, sin embargo, él tenía carácter de Cristo, el carácter de Dios y no maldijo, ni se llenó de odios y de rencillas, y por eso todo le fue restituido por su corazón. ¿Mm? Entonces, este estudio, gracias querida, este estudio bíblico nos enseña muchísimo y como dice Lida, pues este es el ejemplo de un verdadero cristiano. Él escuchó, entendió, dio seguridad, confrontó, enseñó y sobre todo dirigió el corazón de Job al corazón de Dios. Entonces, hoy nuestra clase para nuestro material, este estudio bíblico lo guardas con el anterior, por favor, y con la historia de vida. Ah, bueno, la historia de vida la tengo yo para recibir tu carpetica. Vamos a ver la clase del día de hoy y hoy nos vamos a centrar en el aconsejado. Hoy vamos a ver el aconsejado, vamos a ver quién es esa persona que está allá al otro lado. Esta clase tiene algo importante. Estos son diferentes personitas que vemos acá. Esta clase la vamos a ver desde una mirada. Somos los consejeros, estamos viendo una materia que nos está confrontando en si soy o no soy una persona que puede ayudar a otros en escucharle, en acompañarle en su proceso. Pero también nos vamos a ver aquí hoy como que yo estoy en una posición hoy te vas a ver como el consejero, pero en algunas circunstancias te vas a ver como dijo Amador, no, yo no he pasado una circunstancia como la de Job. Entonces de pronto vamos a ver nuestro contexto en el sentido en que de pronto tenemos necesidad de un consejo, tenemos necesidad, y como dijo Amador, él tuvo un momento y en ese momento recibió un buen consejo, un
consejo sabio, un consejo oportuno. Entonces vamos a hacer de pronto en esta clase nosotros los aconsejados. Somos personas necesitadas. Entonces yo los voy a tratar a ustedes como los aconsejados dentro de un contexto de consejeros. ¿Me hago entender? Estamos viendo introducción a la consejería, vamos a ser unos consejeros, pero hoy vamos a ser los aconsejados, las personas que necesitamos de pronto un consejo oportuno. ¿Y quiénes somos entonces como los aconsejados? ¿Quiénes son estas personitas que vienen a nuestra consulta? Lo primero que vamos a ver es cómo crees que se siente esta persona. Volvemos a Job. ¿Cómo estaba Job? Estaba desilusionado, triste, abatido. ¿Cómo llega esa persona cuando tú vas a buscar, querida Lida, querido Andrea, querido Amador, Margot, Paola? ¿Cómo llegamos nosotros a buscar consejería? Si vamos a buscar consejería, quiere decir que estamos mal, ¿cierto? Que tenemos algo enrollado en la cabeza, que estamos tristes. Entonces, ¿cómo crees que se siente esa persona? ¿Cómo vas a llegar tú atribulado? Estás en alguna circunstancia en este momento de tu vida. ¿Cómo vas a llegar? Su pedido, ¿qué está buscando? ¿Qué quiere ese aconsejado? ¿Qué quieres tú cuando te sientas junto a tu pastor o junto al consejero, junto a la persona que te va a dar una ayuda? ¿Cómo? ¿Qué estás buscando? ¿Que estás buscando una palabra de sabiduría? ¿Estás buscando consuelo? ¿Estás buscando como aquí Job necesitaba que le escucharan? Entonces, ¿qué estás buscando? ¿Qué está buscando esta persona? Entonces, vamos a verte como un aconsejado que llegas, que tienes emociones, que tienes sentimientos y que estás buscando. En segundo nivel, vamos a ver quién es esa persona, quién es ese aconsejado. Entonces, ¿quién eres tú cuando llegas a consejería? Lo primero que pasa con nosotros es que somos personas que estamos en una de las etapas de la vida. Yo estoy haciendo un material para un retiro que tengo de mujeres y estoy hablándoles a ellas de las etapas de la vida. Entonces, ¿qué etapa de la vida estás viviendo? Como yo tengo acá un grupo y tengo acá a mi grupo de esta clase, entonces esta persona está pasando por una etapa de la vida. ¿Cuáles serían las etapas de la vida? De pronto la infancia, la niñez, la adolescencia, el ser adulto joven. ¿Cuáles son las etapas de la vida que estás viviendo? Entonces tú estás ahí en una etapa especial, el tiempo de noviazgo, el tiempo prematrimonial. Acá hay una niña que está en noviada, ¿cierto? Que está ahí en noviada, que está preguntándole al Señor varias cosas. Entonces, ¿en qué etapa estás? ¿Estás recién casado? No sé quién está aquí casado. ¿Casado con hijos pequeños o madre o padres solteros? ¿Casado con hijos grandes es diferente? ¿Casado con hijos adolescentes? ¿Están separados? ¿Están divorciados? Están como mi esposo y yo que estamos en esta etapa que todos llaman nido vacío. Estás en la tercera edad, en la edad de la jubilación, de la viudez, vejez. ¿En qué etapa estás? Margot es viuda, ¿cierto? Tú eres viuda, ¿ok? Entonces, Amador está casado. Andreita, estás casada, ¿cierto? Ok, Lida casada. La señorita Daniela ennoviada. El pastor casado. Por ejemplo, nosotros tenemos Pagada, sí, José. yo tengo una hija, pero ya se fue, está casada. Amador tiene hijos que viven contigo, ¿cierto, Amador? Sí, señora. Ok. Y nuestro pastor Humberto y Bridget tienen mascotas. Ellos no tienen hijos, tienen un perro y un gato. Entonces, cada uno de nosotros está en una etapa de la vida. Esta persona que viene a consejería o tú que vas a buscar consejería, estás en una etapa de la vida. Es muy diferente hablar con Lida, que tiene hijos entre la adolescencia y la juventud o la preadolescencia y la juventud, que hablar con Daniela, que no se ha casado y que va a tener hijos un día. O hablar conmigo, que yo ya tengo mi hija casada. Son etapas totalmente diferentes. Nuestro consejo tiene que ser diferente. Entonces, lo primero que tenemos que ver en el aconsejado es la etapa de la vida que está viviendo en este momento. Te repito, estoy trabajando un material para unas mujeres y tengo mujeres desde los 17 años hasta los 75 años. Y todas tienen etapas de vida diferentes. Y son mujeres
Entonces las hormonas de nosotras, las mujeres, son muy interesantes. Las hormonas de las mujeres suben, bajan, son una montaña rusa. Y las hormonas de los hombres son estables, les da estabilidad. Son personas totalmente diferentes. Es diferente hablar con Amador, que es un hombre mayor, adulto, que tiene su trabajo, que a hablar con la esposa de Amador. Son diferentes, aunque viven en la misma casa, duermen en la misma cama, comen en el mismo comedor. Son etapas de la vida diferente. Amador ve la vida de un color y su esposa la ve de otro. Entonces, ¿quién es esta persona? Una persona que está pasando por diferentes etapas de la vida. ¿Quién más es el aconsejado? Ojo con esta imagen. Yo se las voy a mandar más tardecito. Es una persona que es parte de un sistema familiar. Entonces, esta persona que viene a nuestra consejería vive y es parte de un sistema familiar. Esta foto, vamos a pensar en... Vamos a hablar aquí de esta chica. Bueno, yo ya no tengo el pelo rojo, lo tuve hasta hace poquito, pero vamos a hablar de esta chica. Entonces, vamos a hablar aquí de esta señorita que se llama Ana, por ejemplo. Entonces, cada uno de nosotros es parte de una historia de vida, es parte de un sistema familiar. Entonces, si tú ves a Ana, Ana está casada aquí, entonces, con su esposo Pedro, ¿ok? Entonces, esto no me queda bonito, pero es así más o menos. Entonces, hoy vamos a hablar solamente de Ana. Este es el sistema familiar de Ana. Entonces, Ana tiene su esposo que se llama Pedro y ellos dos tienen estos tres hijitos, ¿cierto? Entonces, pertenecen a una historia familiar. Resulta que quien está en consejería es Ana y quien viene a recibir nuestro consejo es esta princesa, es Ana. Es ella. Ella viene a la consulta, Entonces yo voy a preguntarle cómo es su vida. ¿Se acuerdan de la historia de vida que ustedes escribieron? Entonces Ana me contó que está casada con Pedro y que los dos tienen estos tres hijitos. Pero cuando yo empiezo a hablar con Ana, le pregunto cómo fue su infancia, cómo fue su niñez. Entonces Ana me va a hablar de quiénes son sus padres. Entonces, que Ana tiene papá y que tiene mamá, y de pronto me va a contar que su papá ya murió, que su papá se fue a la presencia del Señor, pero que ahora está viva su mamá. Me puede contar esa historia. Ellos son parte de un sistema familiar, pero cuando Ana me cuenta su historia, me está contando que tiene un hermano que se llama Juan. Entonces, el hermano de Ana se llama Juan. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, viene Ana a consulta, yo entiendo que tiene su esposo que se llama Pedro, pero cuando ya le pregunto sobre su niñez, ella me cuenta que su papá ya murió y que su mamá está viva, y de hecho está encargada de su mamá, pero que tiene un hermano que se llama Juan, pero que Juan ya se casó y que se casó con María. Entonces, son dos hermanitos que ya tiene. Ella tiene su esposo y Juan tiene su esposa. Y a su vez ellos tienen Ana tiene tres hijos y Juan tiene dos hijitos. Esto es un sistema familiar. Esto es un cuadro familiar. Esto es un entorno familiar. Esto ya es, en nuestra clase se va a llamar, pues aquí se llama sistema familiar, pero en nuestra clase se va a llamar un genograma. Escribe ahí, genograma. Y vamos a hacer una tarea con el genograma. Al finalizar la clase, vamos a volver a esta imagen y vamos a entender que vamos a hacer una tarea. Aquí abro mi micrófono para preguntarles si tienen alguna pregunta sobre lo que es un sistema familiar, lo que significa un genograma, lo que significa una historia de vida. ¿Alguna pregunta? Dime. ¿Todo bien? Dime. Bueno, entonces, tengan muy claro vamos a hacerlo, bueno, ahorita les cuento la tarea que vamos a hacer. Listo, entonces es una persona que pertenece a un sistema familiar.
Lo siguiente que nos pasa es que el aconsejado, ay, se me fue. ¿Quién es el aconsejado? Entonces, el aconsejado es una persona que tiene estas características. ¿Qué características va a tener? Es una persona que tiene su propio rol en el papel de familia. ¿Qué significa esto? Aquí tengo una persona muy miedosa, muy habladora, un payasito, una persona muy temerosa. Entonces, cada uno de nosotros pertenecemos a un sistema familiar y cada uno de nosotros tiene su propio rol o papel en su familia. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que son las salvadoras de la familia. Tú tienes un rol especial en tu casa. Hay personas que son el que salva a todo el mundo, el que ayuda, el que es servicial, el que le soluciona el problema a todas las personas. Hay personas que en su familia es el héroe, es el que sabe hacer todo, es el que le va bien, es el que rescata, es bueno, el poderosito, es el que es el Superman de todos, el que puede lograr todos los objetivos, el que puede salir adelante en cualquier situación. O todos tenemos en familia una persona que no es tan buena, que es la mala persona de la casa, que es como les dicen, la oveja negra de la familia, el rebelde o el chivo expiatorio, que todo le pasa, que todo le sucede. Siempre hay en la familia una persona que no le va tan bien. Siempre uno dice, uy, no, pero es que este siempre es así, así, así. Estos son roles que tenemos en cada hogar, en cada casa. Puede ser que sea el paciente identificado, es una persona que eh, está, es el tranquilo, es el conciliador, paciente de paciencia, no paciente de enfermo. El paciente identificado, o sea, que es la persona tranquila, que es la persona conciliadora, que es la persona que resuelve los problemas de todos, que es el que tiene un buen ambiente. O también en cada hogar o en cada casa hay el que se le llama el niño o la niña perdida, que ese no sabe de quién es. A veces hacemos chistes y decimos que es el adoptado de la casa, que es que o que es una persona diferente, o que nunca aparece, que nunca está, que no sabe uno dónde se la pasa, o que nunca lo vemos, o que siempre está en diferentes partes viajando, que nadie sabe de él. Son roles de cada personita, o la mascota o el payaso. La mascota o el payaso es esa persona que es el chistosito de la casa, es el que llega a la reunión familiar, es el que llega el 24, el 31 y es del chiste. Para él todo es chistoso, para él todo es jocoso, pueden estar hasta en un momento triste y difícil en la situación en la casa, pero es una persona que es el payasito, que es la persona chistosa o la mascota quiere decir que es el que es como el consentido, el mimado, el que se le permite todo, el que acepta todo en la casa. Estoy hablando del rol familiar y estoy hablando de todo el entorno familiar. Entonces puede ser posible que una característica de todas estas las tengas tú dentro de tu círculo, dentro de tu rol familiar. Tú eres especial, a ti te conocen por... No podemos hacer como muchos estudios profundos de lo que es tu historia de vida, pero algunos en la historia de vida escribieron, soy el hijo mayor y el que me hice cargo de mis hermanos. Ah, soy el hijo menor y soy el consentido, yo hago lo que quiera. Tú tienes un rol dentro de tu sistema familiar, de ese cuadro que acabamos de ver. Tú eres el sufrido, o tú eres el héroe, o tú eres el salvador, o eres la rescatadora, o eres el paciente, o el que concilia, o el que arregla los problemas, o el servicial. Tú llegas a un asado en tu familia, en tu casa, y pues finalmente eres el que termina haciendo todo. O para las que sea, le ayudas a toda a la familia. O sea, tú eres la persona en que la familia puede confiar o tú eres la persona en que la familia no puede confiar. Entonces, el aconsejado tiene un rol dentro de su propio sistema familiar. ¿Ok? Preguntas de esto. ¿Ah? ¿Todo bien? Bien. ¿Quién más es el aconsejado? La persona que viene a consejería o tú mismo. Entonces es una persona con una maleta.
Esto es una metáfora. ¿Qué quiere decir? Cuando yo voy a consejería, cuando yo entro por primera vez a un consultorio, a la oficina pastoral, a la oficina del consejero, yo siempre como aconsejado llevo una maleta llena de cosas. No solo vengo de un rol familiar, de un sistema familiar, sino que mi maleta trae cositas. ¿Cómo qué puede traer la maleta? Es un bagaje. Es un bagaje que es una historia completa del pasado. Dentro de mi maleta, cuando tú te sientas a hablar con alguien en consejería, traes toda una historia. Cuando hicimos la tarea de la historia de vida, yo les pregunté algunas cosas del pasado. Algunos dijeron, no, no voy a hablar de eso, no tengo muchos recuerdos, no me acuerdo dónde estudié mi adolescencia, no me acuerdo tal cosa, o simplemente no quiero hablar. Y otras personas cuando escriben su historia de vida, escriben una cantidad de recuerdos y todos los detalles de la infancia. Entonces, que era muy feliz, que cantaba, que reía, que siempre tenía una sonrisa, que mi papá estaba conmigo, que mi mamá estaba conmigo, en fin. Entonces, esta persona que viene a consejería es una persona que viene llena de cosas en su maleta del pasado. Viene llena de cosas, de historias del pasado. Es una persona que también tiene algo que se llaman raíces generacionales. ¿Qué es una raíz generacional? Que vienes de un abuelo, perdón, vienes de tu querida, yo, Luz Ángela. Entonces tengo papá, tengo mamá, tengo abuela, tíos, bisabuelos. Tengo toda una historia. Si tengo hermanos, entonces tengo 3 hermanos, tengo 4 hermanos. Mis hermanos tienen esposas, las esposas tienen sus papá, mamá, sus bisabuelos. Entonces venimos de muchas generaciones. Tenemos toda una historia generacional que contar. Cuando entra esta persona a consejería, no solo está hablando Pepito Pérez de Pepito Pérez, sino que va a venir una cantidad de cosas en su maleta interesantes que vamos a tener que conocer. Archivos de sentimientos y recuerdos. Cuando vamos a sentarnos a trabajar algo, un tema, cualquiera que sea, tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos recuerdos, muchas veces no tratados, sino enterrados allí en nuestra mente. Somos personas emocionales, somos personas relacionales y somos personas espirituales. En Primera de Tesalonicenses dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Y en nuestra alma, voy a anotar aquí que les quiero traer un material sobre las emociones y sobre los sentimientos. Entonces, somos todo un paquete de sentimientos, de recuerdos. En nuestra alma, nosotros tenemos recuerdos buenos y recuerdos malos. En nuestra alma nosotros tenemos sentimientos buenos y sentimientos malos. En nuestra alma nosotros tenemos emociones. Hay una diferencia entre la emoción y hay una diferencia entre el sentimiento. Ya lo vamos a ver. Entonces, esta es una persona que en esta maletica que tenemos ahí, este dibujo, trae una cantidad, traemos toda una historia de vida. Por eso cuando ustedes escribieron su historia de vida, algunos escribieron más, otros escribieron menos. A algunos les interesa poder recordar su pasado, a otros no les interesa recordar su pasado. En esta imagen yo te puedo decir que hay personas que vienen a la consejería y estas personas dicen, no, pero mira, pastora, yo estoy acá porque yo necesito hablar de mi problema financiero. Pepito Pérez viene a consejería porque tiene una deuda económica muy grande, porque le van a embargar su empresa y le van a quitar su carro, y él viene a hablar es de finanzas. Pero él trae en su maleta todo este pasado, trae raíces generacionales, trae emociones y sentimientos, y cuando yo como consejera empiezo a hablar sobre su pasado, me dice, no, yo no vengo a hablar acá ni de mi mamá, ni de mi abuela, ni de mi tía, ni de mi hermano mayor, yo vengo a hablar de mi problema de plata. Pero su problema de recursos económicos
Puede que tenga que ver con sus raíces generacionales o puede que tenga que ver con recuerdos o con cosas no tratadas de antes. Y muy seguramente en todo este proceso de consejería vamos a tener que ver su pasado. De pronto viene de un pasado de personas que no saben administrar sus recursos o de fracasos económicos o un pasado de personas tristes. No sé cómo viene su pasado y todo eso viene en su pequeña maleta. ¿Preguntas de la maleta, del bagaje, de las raíces generacionales, de las emociones, de los sentimientos? ¿Quién es este Una pregunta, aconsejado? una Dime, pregunta. dime. O sea, no siempre se puede indagar todo eso de esa persona, o sea, solamente si la persona, como de alguna forma, la conversación lo permite, ¿sí? Sí, y el tema amerita. Estoy hablándote que muy seguramente todos lo traemos. Pero en la medida en que empezamos a trabajar un proceso, se necesita o no se necesita saberlo y entenderlo. Pero todos tenemos estos sentimientos, todos tenemos este pasado ahí guardado, todos somos parte de un sistema familiar. No en la primera consulta, vamos a tener una clase que se llama la consulta y vamos a ver qué herramientas de todas estas vamos a tratar. Por ejemplo, acá en la anterior imagen, gracias por tu pregunta. Puedo estar hablando con una persona que tiene, que viene porque es violento y tiene problemas de alcoholismo. Va a ser muy importante que yo vea este cuadro de sus raíces generacionales. Si viene con problemas de alcohol y si viene con problemas de violencia, de golpes, de maltrato, tengo que ver su vida en cuanto a su familia de origen y sus raíces generacionales. Muy seguramente voy a encontrar que el alcohol y la violencia viene por parte de su mamá y la mamá de su papá y de su mamá. Puede que encuentre una raíz generacional. Puede ser que sea una persona con ataques de celos y que por los celos golpee, maltrate, dañe a las personas. Entonces, tengo que ver sus raíces generacionales. De pronto no es una persona que tenga que ver las raíces generacionales. Por ejemplo, puedo ver que es una personita que vive en depresión, que vive sola, que no se relaciona con las personas. Entonces, al observar sus raíces generacionales no encuentro algo, pero puedo encontrar algo en su pasado. Puedo encontrar que fue abandonada, que fue rechazada, que fue dejada a un lado y puedo encontrar problemas acá. Entonces, en cualquiera de estas áreas podemos encontrar que está la raíz de el problema que vamos a trabajar en consejería. ¿Listo? Gracias. Bueno, acá vamos a ver a la siguiente imagen. Entonces, es una persona que creada a la imagen de Dios, independientemente de toda la circunstancia, toda la historia, todo lo que esté pasando en ella, es una persona que es diseñada por Dios, hecha por Dios, hechura de Dios, semejanza de Dios. Es una persona a la imagen y semejanza de Dios. Ojo con esto. Puede que tenga una relación con Cristo, pero puede que no tenga una relación con Cristo. No sé, tal vez ustedes se van a enfocar en personas cristianas que necesiten un consejo, una ayuda, que les escuchemos y son personas que asisten a la congregación, que están con nosotros en la vida cristiana. Pero de pronto no. De pronto es una persona, es el amigo del amigo que viene a la iglesia y no tiene una relación con Dios y parte de la consejería es que reciba a Jesús como Señor y Salvador, pero es una persona creada por Dios, hecha a la imagen y semejanza de Dios. No tiene una amistad con Dios, no tiene una relación con Dios, pero es una criatura de Dios. Entonces, debo tener en cuenta que tiene la oportunidad de venir a Cristo y recibirlo como Señor y Salvador. Un ser humano con una naturaleza pecaminosa que afecta toda su vida.
Muy posiblemente muchas veces nos vamos a ver confrontados en este tema y vamos a entender que esa persona pues tiene su naturaleza pecaminosa y por esa condición está ahí. Aquí tendríamos que hablar de un hombre carnal, una persona espiritual o una persona natural. ¿Qué tipo de persona viene a nuestra consejería? ¿Tiene una relación o no con Dios? ¿Vive en una condición de pecado o vivió el pecado, ahora tiene a Cristo y está llevando su vida en un proceso de santidad y santificación? ¿Qué más es esa persona? Es una persona que necesita conocer a Dios, ser salvada y vivir en Cristo Jesús. Aquí podemos tener un tema interesante para que podamos conversar y es una persona que puede estar en la congregación, el aconsejado puede ser una persona que se congregue, pero que necesita tener una relación íntima con Dios. No porque se congregue tiene una relación íntima con Dios. Puede ser un simpatizante, puede ser una persona que viene a Dios, pero puede que no tenga un encuentro con el Señor. Entonces es muy importante que tengamos claro que esa persona es imagen y semejanza de Dios. Esto suena sencillo cuando yo tengo un aconsejado que tiene un problema que yo lo puedo escuchar, que yo lo puedo aconsejar, que es un problema de hogar, que es un problema de carácter, que es un problema de finanzas, que es un problema de conducta de sus hijos y puedo entender que es una persona creada a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando viene una persona violenta, cuando viene una persona tal vez maltratador, tal vez un abusador, y se sienta contigo a conversar, tú eres su consejero, él es el aconsejado, tú no piensas que esta persona es creada a imagen y semejanza de Dios, tú no entiendes cómo una persona puede ser mala, mala. Este fin de semana estaba ministrando en una iglesia y había una joven que me decía que ella odiaba entrañablemente a sus padres y que el odio es muy alto por su papá, porque me decía y me comentaba que su papá le hizo muchísimo daño, que el papá fue la persona que le hirió. Me quito pantalla que vamos a salir a descanso. Y ella me decía que no tiene perdón de Dios mi padre, me decía eso. Y yo le tenía que hacer ver que es un hombre que se equivocó, que falló, pero que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y me dice, Dios no puede tener eh, un hijo tan malo como mi papá. Cuando una hija recibe maltrato y abuso de una persona tan cercana, pues se distorsiona la imagen de Dios en ella. Pero es una persona que es hecha a imagen de Dios, necesita un encuentro con Dios, necesita a su Señor y Salvador. Por esa razón cometió tanto pecado, hizo tanto daño. Y como consejero tengo que acercarme y acercarme a Dios, al aconsejado, para llevarlo a Dios. Hasta aquí, ¿cómo van? Más o menos. Listo, descansemos solamente 5 minutos, 8:05, para no cortar la siguiente parte. Vayan al baño, tomen agua y vengan en 5 minuticos. Gracias. Gracias. ¿Pudieron comer algo? ¿Alcanzaron? Listo. Vamos a ver entonces quién más es el aconsejado. Lida le tocó toda la clase en carro. Pobrecita. ¿Qué viene de dónde, señora? ¿Qué Del aquí? centro, del centro. Dios mío, es que aquí uno fácilmente se gasta 3 horas, ¿no? 3 horas en el carro. Bueno, para que ustedes se conecten ahí. Listo. Entonces, vamos a ver quién es este aconsejado. También es una persona que yo llamo, que está en un sistema psicosocial. Psicosocial es que es una persona que está en todo su tema es mental, es emocional, es su vida personal. Entonces, cuando vamos a una consejería, cuando estamos buscando ayuda, cuando necesitamos que aclarar nuestra mente, así como Job, que estaba un poco confundido,
tiene una inconsistencia mayormente oculta en él. O sea, cuando viene una persona a hablar contigo, a pedir ayuda, a pedir consejo, es porque está mal, está en ese momento mal. Hay algo internamente en él que está equivocado o que está confuso o que necesita ayuda o que está nervioso o que está ansioso o que está temeroso o que está triste o que está abatido. Tiene mecanismos de defensa. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que viene a consejería, este aconsejado, quiere defenderse de algo, viene a la consejería, quiere ayuda, pero necesita esconder algunas cosas. Entonces, eh, bueno, yo me defiendo, es que yo tuve que golpear a esa persona porque estaba enojado, porque pasó esto, porque también me abusó, porque también me maltrató, o grité, o le pego muy duro a los niños, o no puedo estar tranquila en la casa porque llego muy cansada de trabajar. Tiene mecanismos para defenderse. No sé si han escuchado o ustedes mismos han dado excusas por algo. Una persona que se excusa mucho, quiere decir que muy seguramente quiere defenderse porque yo no puedo ir. Usted no sabe cómo es de difícil la vida mía, es que tengo una necesidad muy profunda, es que tengo que trabajar muy así, así, así. Entonces yo me defiendo. ¿Qué es un mecanismo de defensa? Es poner una caparazón frente de mí, es poner una circunstancia para defenderme de aquello que está pasando en ese momento. O sea, voy a pedir ayuda, pero sin embargo me excuso de las cosas que yo hice. Tiene una resistencia al cambio, desequilibrio, incomodidad, sufrimiento y dolor. Acuérdense que hablamos de las personas que vienen en primera instancia en las metas de consejería, y es que yo no voy a estar encima de la persona, yo no voy a tomar decisiones. ¿Se acuerdan de un consejero que teníamos que se llamaba el Mesías? Entonces, el Mesías coge toda la circunstancia de la persona y coge todo el entorno de la persona y le quita la responsabilidad de hacer sus tareas, de tomar decisiones. Y lo que te quiero decir es que este aconsejado tiene una resistencia al cambio, es una persona que mm, tiene malos hábitos y no quiere cambiar. Viene a la consejería, viene a hablar con el pastor, viene a hablar con el consejero, pero no quiero que me digas qué hacer, que me cambie eso. Por ejemplo, yo trabajo con varias amigas y con varias personas que están en la etapa de vida adulta, que tienen cambios. ¿Se acuerdan que una característica son la etapa en que están viviendo? Entonces yo trabajo con mujeres que están en algo que se llama la menopausia, que tienen cambios hormonales, que ya no tienen su periodo menstrual, que ya no están en la etapa de la concepción, de quedar embarazadas. Entonces, aquí todas tenemos que hacer un cambio de vida. Entonces, una mujer sedentaria que viene a la consejería, que está enferma por esto y esto y esto y esto, tiene que hacer un cambio en su vida y tiene que empezar a caminar. Era sedentaria, su colesterol está alto, tiene problemas de salud, tiene problemas de tensión alta. Entonces, el cambio es salga a caminar. Cuando va al médico, le dice, señora, usted tiene que caminar porque no sé qué, ta, 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 y se resiste a eso. No, es que yo no puedo, es que si yo camino pierdo una hora de hacer el almuerzo, es que si yo camino pierdo, no llego temprano al trabajo, es que si yo salgo a caminar por la noche, entonces ¿quién hace la tarea con los niños? Y se resiste al cambio. O sea, yo quiero ayuda, pero no quiero cambiar. Entonces, que es una gritona, es una persona que habla mucho, que pelea mucho. Entonces, bueno, apenas usted le dé el enojo, le dé el mal genio, va a tomar aire, va a respirar, va a salir, pero no quiero cambiar. Entonces, es una persona que se resiste al cambio, eso le trae desequilibrio en todas las áreas de su vida, se incomoda con las tareas que el consejero le pone a hacer, tiene momentos de dolor, de sufrimiento y no quiere. Es una persona que necesita ayuda, aunque va a la consulta, aunque va a pedir consejo, no quiere cambiar y no quiere ayuda. Es una persona que tiene una tendencia a negar y ocultar. O sea, viene a la consejería, pero está negando la mitad del problema, está negando las circunstancias, oculta la verdad.
Una verdad a medias es una mentira. O sea, dice el 90% el 80% de una verdad y el 20% de una mentira. Entonces, finalmente, eso es una mentira. ¿Ok? Tiene dos lados del cerebro, el lado izquierdo, el lado racional y el lado derecho, la parte perceptiva. Todas las personas con las que hablamos tienen ejercitado estas dos áreas cerebrales. Una es que es muy racional. Muchos de nosotros vamos a consejería y escuchamos la parte lógica del problema, la parte racional del problema. A veces se colocan tareas como ir a la Biblia, así como Eliud, que pudimos ir y hacer el estudio bíblico de Job. Y tenemos esa parte racional, pero otra es la parte emocional, la parte perceptiva, es que no quiero, es que no puedo, es que no lo hago. Entonces, siempre que vamos a tener un consejo y vamos a darle un consejo a la persona, pues la persona va a luchar y va a batallar con estos conceptos que tenemos internamente. Tiene un mapa interno propio, pero a su vez distorsionado. La persona que va a consejería tiene un panorama o un mapa interno de lo que está viviendo y te lo presenta como ella piensa que es la mejor forma, la mejor estructura. Es que yo lo veo así. No sé cuántos de ustedes les pasa en su diario vivir. Es que yo lo vi de otra forma. O sea, tú vas con tu hijo o con tu esposa o con tu papá a una reunión y tú tienes una imagen de lo que estás viendo allá, pero la otra persona tiene otra imagen diferente. Entonces, cuando vamos a consejería, cuando recibimos un aconsejado, una cosa es lo que me dice esta persona y otra cosa es la realidad del asunto. Y por último, acá dice que tiene sus propios canales de comunicación verbal y no verbal. Es una persona que se comunica como ella entiende que debe comunicarse. Entonces te puede hablar de una forma especial, pero mucho también lo puede hablar de forma no verbal. Ya les voy a poner un ejemplo. Y es propensa a la transferencia y tú a la contratransferencia. ¿Qué significa esto? Voy a dejar de compartir un poquito. La persona que viene a consejería, el aconsejado, tiene una forma de hablar verbalmente. Entonces yo les puedo estar dictando esta conferencia y les estoy diciendo y les estoy leyendo y les estoy diciendo que cada persona se comunica diferente. Entonces alguien te puede decir, sí, es que estoy muy aburrido. Te puede decir eso, sí, estoy muy aburrido. Pero esa es la comunicación verbal. Tengo una profunda depresión, estoy muy aburrido. Pero otra persona con una actitud así y así te puede decir, es que estoy deprimida, es que estoy muy aburrida. Entonces, una cosa es la comunicación que tú estás recibiendo, que con palabras te estoy diciendo, es que estoy aburrida y estoy deprimida. Y otra, la no verbal, es que esa persona se agacha, se cae. Yo anoche, antenoche, estaba hablando con alguien por Zoom y yo solo le podía ver esta parte de la frente y ella brillaba y solo le veía y estaba así, 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 como así. Entonces le dije, ¿tú puedes bajar un poquito la cámara para ver si te veo los ojos? Y al bajar la cámara, ella estaba recostada en su silla y estaba con una cobija aquí y estaba en la inmunda, no por el frío, por su estado de ánimo. Está en una profunda depresión. Entonces, la comunicación verbal es que yo te lo diga, sí, es que estoy como deprimida, pero no parece. O que definitivamente estoy en la inmunda, en la llevada, en la mala. Eso, tú vas a encontrar eso en las personas, que quiere mostrártelo o no quiere. También hablé este fin de semana con un adolescente. Acuérdate, la etapa de vida en que está la persona. Hablé con un adolescente, tiene 15 años, también sentado bien abajo de la silla, con la pierna extendida. Y la mamá me dijo, pastora, por favor, ven a orar por mi hijo. Yo necesito que tú ores por mi hijo, no sé qué. Y yo me acerqué al hijo, me senté con el hijo y empecé a hablar con él. Le dije, ¿tú quieres que yo ore por ti? Me dijo, no. ¿Tienes algún problema? Ninguno. ¿Estás contento aquí en el lugar donde estás? No. ¿Podemos hablar de algún tema? No quiero.
y con su cuerpo me decía absolutamente cómo estaba. Entonces yo tuve que engancharlo con una historia, poder ser creativa para poder relacionarme con él. Entonces hay una comunicación que se puede tener con la persona y esta persona te va a decir, y también tiene que ver mucho su temperamento. Entonces esa persona puede venir muy enérgica, muy fuerte y no querer que tú le ayudes, o te lo puede mostrar con la cara o te lo puede mostrar con sus actitudes. Si tú estás sentado hablando con alguien, estás en el tú a tú, en la presencialidad, y la persona simplemente está así o está indiferente o no quiere, o bosteza, o está aburrida, pues te está dando una comunicación no verbal de que no sé por qué viene ahí. Yo tengo varias personas que llegan a mi consulta en la presencialidad. La esposa trae al esposo y lo trae obligado y él no quiere estar ahí. Entonces, cuando llega ahí, este hombre no va a hablar porque está obligado. ¿Me hago entender? Y la transferencia y la contratransferencia significa que yo en la consejería, como consejera, yo puedo recibir de mi aconsejado, si soy pastora, si soy la persona que recibe esa consejería, yo le estoy diciendo, usted solucióneme este problema. Yo vengo para que usted me diga qué hacer, para que usted me ayude, para que usted solucione ese problema y puedo entregar todo mi problema al consejero. Y si este consejero es un consejero Mesías, como lo vimos en la clase pasada, y si no resolvemos el tema, entonces vamos a tener problemas con esta consejería. ¿Me hice entender la comunicación verbal y no verbal? Bueno, ¿alguna pregunta, queridos? ¿Todo va bien? Yo creo que si les pongo un estudio de casos que ustedes van a entenderme. Ok, vamos aquí. ¿Qué sigue entonces? ¿Quién es esta persona? También es una persona con sus propias formas de enfrentar las luchas de la vida. Cada persona que viene a consejería tiene su propia forma de pelear, su propia forma de batallar, pero en este momento no funciona adecuadamente. ¿Se acuerdan de Job? Job estaba en su batalla, estaba en su lucha, todo estaba oscuro alrededor, se había perdido absolutamente todo. Cada persona tiene una forma de manejar su propia condición. En este momento no está funcionando adecuadamente. Entonces, muy seguramente la persona que se sienta contigo, tú eres el consejero, esa persona viene a consejería, está llorando, está desilusionada, no hay futuro, todo está oscuro, o está enojada, o está frustrada, o está fracasada. Y su panorama es muy denso, muy pesado, así como Job. Job hablaba aún palabras a Dios de desilusión, de desesperanza. Recuerda que Job hasta pidió morirse, hasta pidió que ya su vida no tuviera más ningún otro fundamento, porque mejor me es morir, me decía él. Entonces, es una persona que necesita y quiere el apoyo y la ayuda de otra persona. Es una persona que está muy mal y cuando se está muy mal, yo he tenido personas que han llorado y han llorado y han llorado y no me pueden comunicar lo que está pasando porque están muy mal. Hay personas muy enojadas y con el enojo me dicen muchas cosas y no está coordinando el nivel. Hay personas que de estar tan desesperadas me dicen mentiras, cosas que no son. Entonces, esta persona, este aconsejado, viene con sus propias formas de enfrentar las luchas de la vida y seguramente en ese momento no está funcionando bien. Ahora, yo te digo, tú como consejero, tú como aconsejado, Amador, Margot, Diego, Lida, todos. Cuando tú has estado en una circunstancia difícil que no sabes qué hacer, algunos de ustedes han dado testimonios de decir, uy, estuve en un momento muy difícil, pero en ese momento recibí un consejo sabio, recibí una persona que me dijo algo oportuno. ¿Cómo habías estado segundos antes de recibir ese consejo? Quebrado, quebrada, oscuro, desesperado, triste, desesperanzado. Así venimos a los procesos de consejería, ¿ok? Y por último, se acaba acá la presentación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ustedes van... ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Quién es el aconsejado?
¿Todo claro? Antes de mostrarles una imagen, quiero preguntarles, ¿han visto personas en estas condiciones? ¿Han visto personas desesperadas? ¿Han escuchado a alguien? ¿Ustedes mismos han estado en tribulación, en no saber qué hacer, en la desesperanza, en la cuerda floja, en el momento más difícil? ¿Han tenido circunstancias donde no saben qué hacer, donde una persona les ha guiado, les ha ayudado? ¿Alguien se ha sentado con ustedes, ha orado por ustedes? Alguien que abra su micrófono y me lo comparta. ¿No? Ustedes alaban al Señor, llegan a la iglesia, cantan, alaban, adoran, reciben la palabra, salen y flotan y levitan como ángeles y nadie les dice nada, no hay ningún problema. ¿Todo está bien? Daniela y Lida. Primero Dani. Bueno, hace muchos, bueno, como unos 3 años, pasé por creo, pienso yo, que es el momento más, pues digo yo, oscuro de mi vida. Y tuve a mi lado dos personas, una pareja, dos misioneros. En ese momento más duro, 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 ellos estuvieron conmigo, ellos durmieron conmigo porque estaba entrando en un momento muy duro donde estaba en depresión. Entonces, como a mi mamá, pa más mala pata, le había dado COVID, ella se tuvo que alejar de mí, pero esas dos personas se hicieron cargo de mí durante casi un mes. Dormían conmigo, me daban, pues, me ayudaban, me sentaban, me daban ánimo. Y como ellos eran misioneros, pues tenía mi tiempo de devocional con ellos. Oraban por mí y me animaron demasiado. Entonces, yo me acuerdo una vez que yo estaba tan mal que yo no sabía cómo decirle, o sea, solo lloraba y lloraba y lo único que la muchacha hacía era sentarse, mirarme y abrazarme. Yo lloraba y lloraba y lloraba, pero ella en su forma de, creo que de conocerme ya entendía y ya se sospechaba lo que pues le iba a contar. Pero creo que ellos dos han sido como esa pareja, ha sido las personas que más me han aconsejado porque ellos sin ser nada, sin tener ninguna responsabilidad, durmieron conmigo, se quedaron en el apartamento donde yo estaba en ese momento, trajeron a su hijo conmigo, estuvieron a mi lado y me dieron consejos, la verdad, muy sabios. Entonces creo que ese es un testimonio que cuando estaba más oscuro en mi vida, el Señor puso 3 ángeles y ellos fueron los que, por medio del Señor, me ayudaron a salir adelante. Te envió 13 Liu. Qué lindo, qué lindo. En tu lenguaje de consejera no sospechabas. Tú dices, ella sospechaba lo que me iba a decir. Ella discernía, porque no sospechamos. Los que sospecharon fueron los amigos de Job, pero nosotros no, los consejeros no. Pero muy bello, sí, personas que, y fíjate, estaban a tu lado, acompañándote, guiándote, escuchándote. No era tanto el sermón ni la palabra, sino que estaban ahí en el momento preciso. Gracias, Dani. Elida. Bueno, pastora, yo, digamos, yo le contaba en mi historia de vida que yo estudié una carrera donde hice también prácticas y mi rol era un poco el de consejera, ¿sí? Cuando hice prácticas en comisaría de familia, ese era. Sin embargo, yo siento que he tenido dos situaciones fuertes en mi vida. Una la comenté en la clase anterior, que fue cuando mi hija menor nació y le dieron un diagnóstico. Y otro segundo momento fue con la pandemia. Yo era o sigo siendo la directora de una fundación y la pandemia fue muy duro, fue una época muy dura donde yo me llené de temor. Nosotros teníamos hogares geriátricos y uno veía en las noticias el tema de lo que pasaba con los adultos mayores y lo que pasaba en los hogares geriátricos. Entonces yo entré a que voy con el comentario que en esas dos situaciones difíciles de mi vida, donde yo tenía de pronto un conocimiento y una habilidad para aconsejar, yo quedé bloqueada, ¿sí? Yo quedé totalmente bloqueada y en el caso de lo de la pandemia, yo empecé a asumir una situación de estrés laboral
que no solo fue en un campo psicológico, sino también físico. Yo empecé a sufrir de urticaria, yo tenía un temor grandísimo de que se me enfermaran los abuelitos, de que se me enfermara el personal, de que los abuelitos se contagiaran y empezó a volvérseme una situación tan inmanejable, yo no podía dormir de ese mismo temor y hasta cierto punto, cuando uno ha asumido el rol de consejero, cree que puede lograr manejar sus propios problemas y no. Estas dos situaciones en mi vida me demostraron que siempre necesitamos de esa persona que nos ayuda a ver con la calma que de pronto nosotros no vemos la situación en el momento, con esa serenidad. Yo tuve en esta segunda situación la oportunidad de tomar una consejería con un psicólogo cristiano que logró ayudarme y logró en su momento identificar esa raíz de mi miedo, de mi temor, como lo veíamos ahorita con Eliud. Fue muy sabio porque lo enfocó desde el aspecto también espiritual y yo creo que tuve unas 4 o 5 sesiones donde logré desbloquearme, porque literal estaba llena de miedo, llena de temor, y eso no me permitía ver el problema ni ver la situación con esa claridad y con esa lucidez. Entonces puedo decir que en esos 2 momentos que han sido muy difíciles en mi vida, gracias a Dios he logrado con un consejo sabio y con personas que Dios me ha puesto para poder salir y seguir adelante de esas situaciones. Súper bien. Gracias, Lida. Has resumido perfectamente quién es un aconsejado y es el resumen de la clase. El consejo perfecto, oportuno y esa nube tan oscura que tenemos internamente que no podemos concebir para adelante. Adrianita, por favor. Bueno, el mío fue cuando tuve a Aileen. Aileen duró 25 días en el hospital y fueron los primeros, a mí no me dejaron verla hasta el quinto día. Entonces yo estaba arriba en una habitación diferente, con incertidumbre porque pues solamente le alcancé a ver que era súper ayuda, pero no le vi la cara, no le vi sus bracitos, o sea, simplemente la vi de espalda y cuando ya salí, la primera semana que estaba fuera del hospital, me dijeron que tenían que entubar. A mí me dio muy duro y, y yo un día le pregunté a Dios, porque si tú me la das, me la quieres quitar. Y como lo dije la semana pasada, tal vez en ese momento no vi que Dios tenía un propósito y simplemente me angustié y me acuerdo mucho que mi mamá me dijo, voy a llamar a la pastora. Mi mamá es una como consejera hermosa, pero ella dijo, voy a llamar a la pastora porque esto ya a mí no, yo no puedo como darte algo. Y yo me acuerdo que la pastora esa noche llegué al hospital, yo estaba angustiada y yo llegué hecha un mar de lágrimas y me dice la pastora que espere, que esté tranquila, que ahí me respondió lo que yo le había preguntado a Dios. Él me la dio y si él quería me la quitaba, si no, él tenía en el hospital el tiempo que la tuviera que tener y, y algo tenía que yo aprender de esa situación, algo tenía que yo quedarme con esa situación. Entonces la pastora para mí fue como ese ángel, por así mencionar, que utilizó Dios para darme como esa tranquilidad. Ese día hablamos, duramos casi una hora en el teléfono hablando porque sí me sentía muy mal. Incluso me agobié tanto porque ese día yo iba, bueno, yo iba todos los días, me iba súper temprano y llegaba súper tarde en la noche. Y me acuerdo que en esa semana murieron 2 niños estando yo en el hospital. Entonces fue como un choque súper grande ver bebés, o sea, unos chiquitos súper pequeños y fue muy fuerte. Entonces el pensar que Dios me quitaría a Aileen, pues me dio muy duro también. Pero entonces ahí resalto es que aparte del propósito que Dios tenía, Se te apagó el micrófono. Se te apagó el micrófono. Adriana, se te apagó. ¿Qué pasó con la señal? Lida, ¿estás ahí? ¿Yo estoy?
Sí, señora. Pues de pronto es de señal porque le aparece activado el micrófono, pero no la escuchamos. Sí, se me perdió. Bueno, básicamente entonces quiero resaltar, porque a Amador tampoco lo escucho. Bueno, así ya. Quiero resaltar qué es la condición. Estos dos testimonios, estos tres testimonios que hemos escuchado esta noche, es la condición para que tú seas empático y empática en cómo está la persona que viene a nuestra consejería. Cuando estamos en este momento culminante, estamos con la mente totalmente entenebrecida y vienen todos los sentimientos y las emociones. Adrianita, yo quiero Perdón, es hacer que espacio. Sí, se nos fue. Voy a hacer un espacio entre todas las clases para enseñarles a ustedes sobre emociones y sentimientos. ¿Por qué? No, es normal que tengamos miedo, que tengamos enojo, que tengamos tristeza, que sintamos temor. Son emociones que Dios nos ha dado normales en el ser humano. Lo que no está bien es que no las procesemos con Dios. Tengo miedo, claro, pero vengo a Cristo. El miedo es un mecanismo de defensa. En el caso de Lida, me dio miedo ver los noticieros, me entró temor, ¿cómo voy a hacer? Eso la tenía que activar y subir su adrenalina para que ella pudiera tener herramientas y estrategias para cuidar a los ancianitos. El miedo hace que se tome fuerzas para tomar decisiones, pero internamente eso hace jugadas emocionales. Entonces, el momento de estar en crisis, una crisis emocional, en una crisis como llega el aconsejado, es muy importante. No vamos a ser los consejeros que decimos, bueno, ya, supérelo, levántese y ya, salga adelante. Todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Claro que todo lo puede en Cristo que me fortalece, pero necesito hacer un proceso. Entonces, ¿cuál sería alguna pregunta con respecto a quién es el aconsejado? Necesito que todos nos enteremos en empáticamente en conocer a esa persona. Pero la mejor forma de ser empáticos es entendiendo que cuando tú estás en una condición difícil, estás en esa mente así, tú vas a, cuando venga alguien a ti por ejemplo, en una condición complicada. Entonces, Lida ya tiene muchas herramientas para cuando una persona laboralmente o aquí hay dos experiencias con sus bebés, hijos enfermos, recién nacidos, ustedes ya saben exactamente cómo se siente internamente y ya pueden tener un llamado a ir a esas personas y hablar con esas personas. Por ejemplo, yo tengo un testimonio de sanidad. Yo soy sana de lupus a los 20 años en una enfermedad terminal y estaba desahuciada. Entonces, cuando a mí me llega un caso de consejería donde hay una persona desahuciada por una enfermedad reumatoide, por algún tema de artrosis, por algún tema de lupus, por algún tema, yo me activo inmediatamente y voy a la persona y cuando esa persona me dice, es que usted no se imagina por lo que yo estoy pasando, yo le puedo decir, yo sí me imagino por lo que está pasando porque pasé por ahí. Cuando hay un niño en UCI, cuando hay un niño enfermo, cuando hay un niño desahuciado, recién nacido, Lida, Adriana, pueden ir a la persona y decir, sí, yo sé el miedo que tengo, que tienes como mamá, tú puedes abrazar. Cuando estás entrando en una depresión por una circunstancia en casa o en el llamado misionero, Daniela puede ya acompañar a alguien y decir, no, yo sé lo que tú sientes, que es oscuro. Daniela dice, mi momento más oscuro, porque internamente sí es oscuro. El color es negro acá. O sea, tú no ves colores, tú no puedes tener una respuesta. Yo pasé por un tema de depresión también. Y yo puedo saber cuando tengo casos que manejo y las niñas o las personas con las que manejo me dicen, no, pastora, usted no sabe cómo se siente esto acá. Es que no me quiero parar, es que no me quiero bañar, es que no quiero hablar con nadie, es que estoy en mi cueva y yo les puedo decir, yo sé, pero en el nombre del Señor escúchame, me vas a escuchar. Yo estoy aquí contigo, yo estoy para ti, yo esto, yo lo otro, todo lo que no tuve cuando estuve en depresión, lo que necesité son armas que yo ya tengo para ayudar a la persona a decirle, yo te entiendo. Crisis económicas, crisis de todas ustedes aquí con el permiso de Amador.
saben que es un periodo menstrual y saben que es un cólico y saben que algunas de ustedes saben que es un parto. Entonces, ¿tienen consejos perfectos para personas, mujeres que están pasando esa situación y ustedes las acompañan? Ah, sí. Por eso es que una mujer corre cuando otra mujer tiene cólicos. Y va y le trae una agua aromática, una cosa caliente, la acuesta, le sube los pies, le da lo que sea, porque yo sé que eso duele. Entonces, estamos en el proceso de empatizar con el aconsejado. Esa es la clase de hoy. ¿Listo? ¿Está claro? Bueno, ustedes están haciendo su material. Vamos a hacer una tarea para dentro de 8 días de esta forma. Voy a volver a compartir pantalla para mostrarte cómo vamos a hacer la tarea. ¿Se acuerdan que ustedes hicieron una hojita? Su historia de vida, ¿no? Entonces, ustedes van a hacer esto. Van a hacer solo muñequitos. Pueden pintarlos. Ustedes cogen una hoja blanca, una hoja. Pueden poner fotografías. Pueden hacer dibujos. Pueden poner caritas y pueden acá abajo poner los nombres. Por ejemplo, en este caso. Entonces, Ah, la gran mayoría aquí son mujeres, solamente Amador. Entonces voy a pensar que aquí está casada. Entonces aquí vamos a colocar, ustedes lo van a hacer dibujado, con fotos, con caritas, como lo quieran hacer, como si fuera una tarea de colegio. No se preocupen que yo soy, estoy tratando de escribir con este lapicito del computador. Liva, escribí Liva, imagínense, Lida. Ah, está bien escrito. Entonces, vamos a hacer, tú vas a hacer tu muñequito, te llamas Lida, ¿ok? Esta es Lida. Entonces, ¿qué Lida se casó con? Entonces, ¿quién es tu esposo, querida? Y vas a estirar esta rayita y vas a colocar acá la carita, la fotico, todo con nombres de tus hijos. Entonces, un hijo, dos hijos, Así como, es que Lida me mandó una tarea de vida, una historia de vida muy linda con las fotos. Entonces, ahora vamos a hacer, esto se llama genograma. Genograma, le pones aquí en lugar de familia tree, que es árbol familiar, le colocas aquí genograma. Entonces, Lida se casó con, ¿cómo es el nombre de tu esposo, querida? Ricardo. Entonces, ojalá no sea así mono y con barba, porque... Ok, entonces Lida se casa con Ricardo y nacen sus hijos, ¿ok? Y Lida hace unas líneas y se sube y haces las flechitas y colocas a tu papá y a tu mamá. Cuando yo ya puedo pintar a mi papá y a mi mamá y hago las líneas que bajan, esto es una flechita hacia abajo, una rayita, entonces Lida, tú eres la hermana mayor, La del medio. ok, entonces acá está Lida, pero acá extiendes la rayita, está más torcido, como pueden ver, tengo un pulso de maraquero horroroso. Entonces, por ejemplo, Lida extiende su rayita, a ver si me la consigo, y hace una rayita acá. Entonces, papá y mamá de Lida tienen a Lida y acá a tu otro hermano, tu hermano mayor. ¿Listo? Acá está tu hermano. Y tu otro hermano. Bueno, acá es una hermana, ¿no? Que es Brigitte. Sí, mi hermana Brigitte es la mayor, voy de Ok. segundas y un hermano menor. Ok, entonces acá colocas a tu hermana Brigitte. Entonces está Brigitte, está Lida y está su otro hermano. Este es el árbol. Pero en este espacio de la mitad está Lida y está su esposo Ricardo y hay una flechita hacia abajo y están los dos hijos de ella. Entonces, la línea que baja de los padres de Lida debe traer a su hermana mayor, a ella en la mitad y a su otro hermano. Si tú eres hija única, pues solamente eres tú la que baja de la flechita de los papás. ¿Me hago entender? Sí, en el caso de Lida, por ejemplo, que aquí está Brigitte, entonces aquí ya sale otra flechita así aquí al lado, porque Brigitte se casa con el pastor Humberto. Se hace más bonito, ¿no?
Entonces Brigitte se casa con el pastor. Lida está aquí, se casa con Ricardo y tiene 2 hijos. ¿Y tu otro hermano es casado? ¿Tu otro hermano? Sí, señora. Bueno, entonces está casado y tiene sus hijos. Entonces vamos a hacer 3 generaciones en la tarea. La generación de Lida, que esta es la generación 2, se llama generación 2, porque vamos a hacer la generación, mis números están horribles, perdón. La generación 1, que son los hijos de Lida, la que está presente. La generación 2 es Lida, sus hermanos y los esposos o los compañeros de sus hermanos. Y la generación 3. Vamos a hacer 3 generaciones en nuestro genograma. Ajá, los dibujos están charros. Entonces vamos a ir hasta los papás. ¿Es claro para ustedes? No me van a hacer preguntas después. Entonces vamos a hacer. Profesora Luz Ángela, escúcheme, es que Michelle Urdaneta por el chat escribe, por ejemplo, si soy hija única de mis padres, pero ellos tuvieron otros hijos con sus otras parejas, ¿cómo sería? Ok. Entonces, Michelle, gracias por leérmelo porque es que estoy concentrada en la pantalla. Michelle Urdaneta es hija única. Entonces, vamos a pensar que ella es Michelle. Me va a quedar así. Entonces, ella es Michelle y es hija solamente de estos papás. ¿Sí? Estos papás se separan o no están juntos o en alguna situación. Entonces, el papá se une, es lo que tú me estás diciendo, con otra señora. Y al unirse con esta señora, entonces tiene otros hijos. Me gustaría tener un lapicito. 1. ¿Cuántos hijos tiene tu papá con otra señora, Michelle? ¿Me puedes leer el chat, Lida? ¿Cuántos hijos tendrá el papá con otra señora? No ha contestado, ya Bueno, tan entonces pronto vamos a pensar. Entonces, esta es Michelle y su papá y su mamá, casados o no casados, tuvieron a Perdón, Michelle. profe, ya contestó, dice 2 y mamá 1. Ok, entonces, 2 hijos. Entonces, el papá tiene a Michelle con la mamá. Papá y mamá de Michelle tienen a Michelle. Ok, pero el papá se une con otra señora y con la otra señora tiene 2 hermanos. ¿Listo? Entonces, acá pongo un hermano y otro hermano que están aparte, porque Michelle corresponde a este papá y a esta mamá. Y estos son hermanos de Michelle, pero solo por papá. Entonces, acá se coloca la foto o el nombre de la otra persona con el que papá tiene los 2 hermanos y estos 2 hermanos los pongo acá. ¿Listo? Si estos 2 hermanos tienen esposa o esposo o viven con alguien y tienen hijos, entonces coloco la esposa de mi hermano por parte de papá acá. Y si tienen hijos, saco una flechita y coloco los hijos. ¿Me hago entender? Igual mamá. Entonces vengo acá donde mi mamá yo soy hija de este papá y de esta mamá, pero mi mamá se une con otro señor y con este señor tiene un hijo. Es un ejemplo. Y este hijo se casa con otra señora, con una señora, y tienen 2 hijitos. Es un ejemplo que les estoy dando. Entonces, vamos sacando las ramas, por eso se llama árbol. ¿Me hago entender? Entonces, esta es Michelle y su hijo, y su papá y su mamá tienen solamente a Michelle. Pero papá se une con otra señora y tiene 2 hijos y cada hijo se une con otra persona y tiene más. Voy entonces hasta los primos, hasta los sobrinos. ¿Ok? Mi mamá también se une con otro señor y con ese otro señor tiene solamente un hijo y ese hijo se casó y tiene 2 hijitos. O en el caso de que ese hijo sea soltero, que no tenga hijos, si tiene hijos, pues sería interesante que lo pusieras. Pero si es un joven que apenas tiene 19 años, no se ha casado, está ahí, está ahí. ¿Listo? Vamos a intentar hacerlo vuelvo al primer ejemplo.
vamos a intentar hacerlo en el caso de ustedes, de Andrea, de Lida, de Daniela, por ejemplo, Danielita está sola. Entonces, esta viene a ser Daniela con sus gafitas, pelo rojo, ¿ok? Ella no se casa con nadie, tiene a su papá y a su mamá. Y aquí en esta línea, Daniela, vas a colocar todos tus hermanos. Tú tienes hermanos, ¿cierto? Ok. ¿Tienes un hermano mayor? Un hermano menor. Ah, ok. Entonces tú eres la mayor. Entonces, esta sería Daniela y aquí sale otra flechita y está su hermano menor. Estos dos hermanos. Entonces, si es menor, estos no están casados todavía. Entonces, aquí está papá y mamá. Papá y mamá. Como no hay sobrinos, esto es una familia de gente joven, no está esta generación. En la familia de Daniela no está esta generación, no hay niños acá. Entonces, te vas para arriba. ¿Listo? Y buscas a los padres, a tu papá y tu mamá, y si puedes tú trabajar hacia arriba. Entonces, tu papá tiene a papá y mamá, o sea, los abuelos. Te vas para arriba. Están los abuelos y estos abuelos tuvieron a estos hijos. Aquí está tu papá. Entonces, dependiendo, tu papá es el mayor, el menor, el del medio. El mayor. Ok, entonces los dos abuelos tuvieron a el papá de Daniela y el papá tiene ¿cuántos hermanos? ¿Tres? Sí, señor. Señora, dos hombres y una mujer. Ok, o sea, son cuatro en total. No, Tu papá, mentiras, no. No, son dos, o sea, mi papá, mi tío y mi tía. ok, entonces tu papá, tu tío y tu tía. ¿Listo? Y te vienes para donde la abuela también. Y te vienes para donde la abuela y con la abuela haces exactamente lo mismo. Entonces la abuela, digo, tu mamá tiene papá y tiene mamá. Aquí nace la niña y ella es la mayor, la menor, la única. Mi mamá es la mayor, después siguen mis dos tíos. Ok, entonces esta hermana, este papá y esta mamá tuvieron, papá y mamá tuvieron a la mamá de Daniela y dos hermanos más. Ujú. Si tú quieres, puedes trabajar las familias de tus tíos. Entonces, mi tío Pepito se casó con ta y tengo tantos primos, ta. Y ahí empiezas a bajar. Y mi tío Juanito se casó con tal persona y tiene tantos hijos. ¿Ok? Si quieres trabajar esta línea, porque las tres generaciones tuyas son hacia arriba porque no está de abajo. ¿Listo? Preguntas. Esta es la tarea. Lo puedes hacer con dibujitos, o lo puedes hacer con bolitas. Por ejemplo, puedes hacer solamente, entonces no vas a dibujar a nadie, entonces puedes hacer es que tengo un mouse que no me deja moverlo bien. Entonces, tú puedes hacerlo con bolitas, porque después les voy a enseñar, y este es mi papá y esta es mi mamá, ¿sí? Y le pones los nombres. Entonces, papá se llama Pedro y mamá se llama Juana. De estos dos nací yo, que me llamo María. Algo así, ¿sí? Y mi hermano el mayor y mi hermanita, la chiquita, y mi papá y mi mamá adoptaron a otro hermano. Entonces tengo acá otro hermano que se llama y le pones los nombres dentro de las bolitas, si no quisieras pintarlos. Puedes poner fotos. Si lo quieres hacer en tu computadora, pues lo puedes hacer. Vamos solamente, no se vayan a poner, aquí estoy con, ¿dónde está Margot? Margot, que no se vaya a poner allá a investigar con los compañeros porque le van a sacar genogramas, pues, de alto nivel. Sencillo, con las foticos. Pueden imprimir foticos, pegar foticos de mi Michelle, papá y de una mi mamá. preguntita, una pregunta. Ajá, dale. Por ejemplo, yo en mi caso tengo, o sea, nosotros somos 8 hermanos. Sí, genial. ¿Cuál es la pregunta? O sea, ahí tengo que hacer los 8, ¿sí? Sí. ¿Todos tus 8 hermanos son de tu papá y de tu mamá?
7. 7 y una de mi mamá. Ok. Entonces, está tu papá, este es tu papá y esta es tu mamá. ¿Se casaron? Se Sí, señor. casaron. Y entonces aquí haces una gran línea y empiezas hacia abajo a poner los nombres o las fotos de todos tus hermanos y te ubicas En el en centro. el número de hermana que eres. Entonces tú eres la Ah, que ya. número. ¿Qué número de hermana eres? Yo soy la 4ª. Entonces pones acá el nombre del hermano 1, del hermano 2, del hermano 3 y aquí la cuarta se pinta lo más de bonita. Esta es Margot. Y después 5, 6 y colocas acá, bueno, son 6, son 7. 7 del mismo papá y de la misma, 7 del matrimonio. 7 de papá y de mamá. Y después junto a mamá sacas una rayita, pones acá otro círculo y pones el nombre del señor, Pepito Pérez, y con Mi él hermana, es una hermana. es una hermana, tenemos esta hermanita. Con la mamá, con Pepito Pérez, nació esta hermanita. Y ahí completas tus 8 hermanos. ¿Listo? Entonces, después en Margot, vienes acá y le pones una flecha y pones acá a tu esposo, ¿cierto? Como ya está en la presencia del Señor, le pones una X, pero este es el esposito. Y del esposito haces tu flechita. ¿Y cuántos hijos tienes, hija? 2, 2. 2. ¿Casados? 1, Entonces, con una nieta. este es el hijo mayor. No, el menor. Entonces, mi hijo menor, primero hago en la izquierda el mayor y luego hago el menor. Este es mi hijo menor, Margot, y él se casó o vive o está con su esposa. Mi hijo menor está con su esposa María y tienen un hijito. Ujú. ¿Listo? Y te vienes hasta ese nieto que tienes. Ahora, te vienes hasta tu papá. Aquí tenemos esta generación. Tú puedes trabajar, entonces, tu papá y tu mamá, Margot, tu papá y tu mamá, tu papá tuvo su papá y su mamá, y estos son tus abuelos paternos. Y aquí subes y pones a tu papá, a la abuela, a los abuelos maternos. Y hasta Hacia aquí lo arriba, puedes hacia hacer. arriba. Hacia arriba los abuelos y hacia abajo los nietos. ¿Listo? Puedes Y los trabajar hermanos. hasta estos abuelos, porque estos abuelos también tienen sus hijos. Por ahí Ujú. nació tu papá y por ahí nació la mamá. Entonces mi papá Ujú. tiene tantos hermanos. Si lo quieres trabajar, alargas la rayita y colocas a los hermanos de tu papá. Y acá a los hermanos de tu mamá. Si lo quieres trabajar, pero vamos, sí, vamos a trabajar Teacher, hasta. teacher, en el caso, por ejemplo, ya mis tíos todos murieron, o No, sea, no, todos. no hay problema. No hay problema. El único que vamos a identificar que no está presente es a tu esposo. Pero acá, si quieres trabajarlo, si lo recuerdas, si está bien, lo podemos trabajar porque solamente quiero que hagan la historia de vida. Entonces, con muñequitos, con dibujitos, no necesariamente tiene la cara que ser la cara exacta, pero sí es muy importante para todos ustedes que coloquen los nombres. Este dibujo mío no tiene los nombres porque yo quería mostrarles solo las caritas. Pero ustedes pueden colocar sus nombres debajo de la fotico o del dibujito. Se pueden hacer dibujitos, pueden entrar y buscar muchas figuritas de papás, de mamás, de hermanos, con el pelo rojo, con el pelo azul, con como quieran mostrar a sus hermanos, o solamente hacen un círculo y un cuadrado. Esta es otra forma. Entonces,
El cuadrado es para los hombres y el círculo es para las mujeres. Entonces, en el cuadrado coloco al papá, al abuelo, al hermano, al niño. En el círculo coloco a la abuela, la mamá, la hermana, la niña. Y dentro del círculo le pongo el nombre. Entonces, Margot, mujer, círculo. El esposito, el nombre del esposito y colocas el cuadradito. Si no quieren colocar fotos, ¿sí? Daniela, entonces Daniela hace el círculo y coloca dentro del círculo porque es mujer. El círculo en los genogramas es para las mujeres, entonces Daniela no quiere pintar porque tiene pereza, porque no quiere hacer la foto, porque no sé qué, entonces coloca acá su nombre. Dani. ¿Listo? Y el nombre del papá en cuadrado. Cuadrado es varón, es hombre. ¿Listo? Andrea, ¿me ibas a preguntar? Sí, señora, gracias. Yo soy hija única y yo tengo Ajá. pues mi esposo y 2 hijas. Entonces empiezo a hacerlo desde arriba hacia arriba también. Sí, entonces tú eres Andrea. Entonces, en tu genograma tú vas a, esta eres tú. Tú vas a aparecer aquí en la mitad. En la mitad. Entonces, acá te dibujas, te pintas. Andrea, te pintas acá, hacia arriba. Haces a tus papás. Ellos no tuvieron más hijos por ningún otro lado. Gracias a Dios. No, señora, Todos. no pudieron. Pero con Entonces, la Entonces, cantidad de primos, chao. eso. Entonces, acá tú vas a hacer tu cuadro hasta, esta eres tú. Espérame. Entonces, esta no eres tú, sino que tú eres esta. Tú te haces acá en toda la mitad y tienes a tus padres, ¿ok? Ahí hacia arriba. Los padres, o sea, vamos a ver tus abuelos, papá, mamá, y acá, papá, mamá. Entonces tienes una cantidad de tíos, ¿listo? Entonces aquí los colocas en su orden. Si tu papá es el mayor, sí era el mayor de 7. Él ¿ok? falleció hace Entonces mucho tiempo. colocas acá a tu papá y a sus 7 hermanitos y lo puedes dejar hasta ahí. Y a la mamá y a sus hermanos. Después te vienes hacia abajo. Entonces Andrea se casa con su esposo maravilloso y tienen una niña, ¿no? ¿Sí? 2. Bueno, pues tienes 2 niños. Acá están. ¿Listo? Así quedaría. Y si Ah, quieres, si te gusta, te llama la atención y está súper bien, entonces puedes colocar acá a tus tíos y si te gusta, lo sabes, lo conoces, le colocas la esposita y la cantidad de hijos que tiene cada uno, si no, estaría bien así. por ahí aparece Daniel. Ajá. Ah, ok. ¿Ella es qué? Ella es Somos hija de una primas. prima. Ok, ok, sí. Entonces por ahí apareces. Y ahí es cuando esos cuadros familiares son muy buenos porque nos vamos entendiendo de hoy en 8 días, le digo para dónde vamos a ir con el genograma. Entonces, preguntas, esto lo hacemos en una hoja, lo pueden dibujar, lo pueden pegar, tiene que estar con figuras, con fotos, como se lo haga porque esto viene en tu carpeta. Pero dentro de 8 días le vamos a anexar cositas, le vamos a anexar formas, le vamos a anexar palabras, entonces déjenlo de tal forma que podamos escribir cositas aquí al lado. Por ahora vamos a traer la figurita con el nombre, papá, mamá, Hernando, Pedro, Juan, María, los hijos. Lo hacen grandecito para que lo podamos construir. ¿Listo? Ok, ¿más preguntas? ¿Todo está claro? Esto tiene que ver con tu historia de vida. Entonces se van a poner, no les voy a mandar tarea porque ustedes la van a hacer.
y la vamos a mostrar con colores, con formas. Recuerden, círculo para mujeres, cuadrado para hombres, si no quieren hacer fotos, si lo quieren hacer con fotos, fotos, con colores, colores, como lo quieran hacer. ¿Listo? Ok. Entonces, la única tarea que tienen para dentro de 8 días es se llama genograma o árbol genealógico o genograma. Es lo que vamos a hacer para dentro de 8 días. Listo, mis amados. Hoy sí salimos temprano porque les debía este tiempito. Voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo, por esta clase maravillosa y te ruego y te pido por cada uno, Señor, de las personas que están conectadas. He visto, Señor, aquí a Yolima batallar, está malita, Señor, ayúdala y que la sanes. Padre, te pido sanidad para ella, para su cuerpo, que traigas fuerza, fortaleza, que sanes su sistema inmunológico, que sanes su sistema respiratorio, que la bendiga, Señor, y que toda su familia salga adelante, Señor. Que ella tenga energía y ánimo y que pueda tener resolución, Señor, a esos síntomas que está sintiendo. Y cualquiera que sea la necesidad de las personas que están aquí conectadas, sé tú trayendo sanidad, restauración, bendición, y que seas tú trayendo un frescor y una alegría cuando ellos hagan su árbol genealógico o su genograma, Señor, que al pintarse, que al dibujarse, que al ponerse en estos cuadritos y en estos dibujos ellos puedan tener, Señor, un bonito tiempo, Señor, y que si hay algo que tú quieras sanar en sus raíces generacionales, pues que lo hagas en medio de la clase. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Padre les bendiga, gracias por conectarse y fue un gusto verles. Hasta la Gracias, próxima. teacher. Bendiciones y para todos. Gracias. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches a todos.